Hola queridos alumnos, les cuento que este mes uno de los contenidos que vamos a trabajar en matemática es el lenguaje algebraico. ¿Cuál va a ser el objetivo? Representar números usando lenguaje algebraico. Antes de comenzar vamos a repasar qué era el lenguaje algebraico. Yo sé que es un contenido que ustedes han visto en años anteriores. En matemática usamos el lenguaje algebraico para expresar enunciados matemáticos o de la vida cotidiana de forma sencilla, mediante el uso de números, letras y operaciones algebraicas. En los siguientes ejemplos vamos a poder observar la diferencia entre el lenguaje común y lenguaje algebraico, o sea, cómo yo transformo un enunciado al lenguaje algebraico. Por ejemplo, cuando hablamos de un número cualquiera, al colocarlo en el lenguaje algebraico estaré colocando una X. Puede ser también una letra A, una letra B, una letra I. Pero vamos a denominar este enunciado colocando una letra del abecedario. Cuando hablamos de dos números cualesquiera, estamos hablando entonces de dos letras distintas, X, Y. La suma de dos números cualquiera. Cuando hablamos de la suma de dos números, entonces tendremos que colocar X más Y. Cuando hablamos de adición, estamos hablando de una suma, o sea, adición de dos números cualquiera. Estamos sumando X más Y. Si hablamos de la resta de dos números cualquiera, estamos hablando entonces de X menos Y. Cuando hablamos de diferencia, esto tiene que relacionarlo siempre con una resta al hablar de diferencia. Entonces dice la diferencia de dos números cualquiera, estaríamos entonces restando X menos Y. Cuando decimos el doble de un número cualquiera, estamos hablando de 2X, o puede ser también 2Y o 2A. El duplo, que hablamos también, el duplo significa igual el doble de un número cualquiera. También enunciaremos como 2X. Cuando hablamos del triple de un número cualquiera, vamos a colocar entonces 3X o 3Y, 3A, 3B. Cuando nos referimos al cuadrado de un número cualquiera, vamos a colocar cualquier letra, ya sea en este caso la X, y elevaremos al cuadrado. O por último, si decimos el cubo de un número cualquiera, colocaremos cualquier letra y el cubo significa que va a ir elevado a 3. Estos son algunos ejemplos de algunos del lenguaje algebraico. Ahora veremos algunos ejercicios para ver si han ido comprendiendo o recordando estos contenidos que fueron vistos en años anteriores. El primer ejercicio dice, un número disminuido en 3. ¿Cómo yo tendría que escribirlo en lenguaje algebraico? Como hablamos de un número, o sea, estoy hablando de un número cualquiera, yo le asignaré entonces una letra, que puede ser, por ejemplo, X. Y como me dice disminuido en 3, colocaré entonces X menos 3. En el segundo ejemplo o ejercicio dice, el doble de un número aumentado en 10. Si se dan cuenta, tienen que leer muy comprensivamente lo enunciado. Me están pidiendo el doble de un número. Entonces, ¿yo cómo represento el doble de un número en lenguaje algebraico? Lo represento colocando 2X. En este caso yo voy a trabajar con las X. 2X, que sería el doble de un número, pero me están diciendo que aumentado en 10. Entonces, al 2X le voy a sumar
10. Y me quedaría 2x más 10. En el tercer ejercicio dice, la suma de dos números consecutivos. ¿Qué significa números consecutivos? Números que van seguidos. 2 y 3, 3 y 4, 100, 101, etc. Entonces, ¿cómo yo escribo este término con lenguaje algebraico? Tengo que escribir primero un número que sería x más, porque me están diciendo la suma de dos números consecutivos. Y el segundo número que seguiría a x sería x más 1. Porque cuando se habla de dos números consecutivos, estamos hablando del primer número que es x y el segundo número sería x más 1. Y en el cuarto ejemplo o ejercicio dice, la cuarta parte de un número. O sea que me están diciendo que de un número cualquiera, que puede ser x, quiero conocer la cuarta parte. O sea, x dividido 4. Espero que hayan podido comprender el contenido y frente a cualquier consulta no duden en escribirme. Ahora los invito a desarrollar la guía de trabajo y nos vemos en nuestra próxima clase online. Les mando un gran abrazo y un enorme saludo virtual. Chao.